nucleóticos. La primera parte la que van a dar el examen y la segunda parte la vamos a ver después del examen. Entonces, las bases nitrogenadas, ustedes ya las conocen, son compuestos que están formando parte de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿qué son? Son polímeros. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Son polímeros nucleóticos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Y los nucleótidos, o sea, así como las unidades básicas de las proteínas son los aminoácidos, de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por tres componentes, ¿ya? Bases nitrogenadas, base de azúcar, que generalmente es la ribosa, más el glucofosfato. Entonces, los tres, base nitrogenada, azúcar y fosfato, son los componentes de los ácidos, de los nucleótidos, que forman parte, o son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. Entonces, estos nucleótidos en general, cumplen varias funciones. Pueden ser coenzimas, por ejemplo, como el NAD, el FAT, pueden estar formados por nucleótidos. Pueden ser, por ejemplo, la moneda energética, como el ATP. El ATP es nuestra moneda energética celular para procesar o para sintetizar productos. Pueden formar parte del metabolismo de los carbohidratos, pueden ayudar a transportar glucosa o transportar galactosa para la síntesis de la leche, por ejemplo, del azúcar de la leche, de la lactosa, o para el glucógeno. También van a servirnos de compuestos como segundos mensajeros hormonales, que eso lo vamos a ver también como veamos hormonal. Ayudan a enviar el mensaje. ¿Qué nucleótido es segundo mensajero? El AMP cíclico, por ejemplo, ¿no? O el GMP cíclico, que son segundos mensajeros hormonales. Y estos nucleótidos, entonces, también sus nucleótidos trifosfatados, es decir, ATP, GTP, CTP, nos sirven de síntesis para la síntesis de los mismos ácidos nucleicos, ¿sí? El DNA y el RNA se sintetizan gracias a los nucleótidos que son trifosfatados, que tienen 3 fosfatos. Entonces, las bases nitrogenadas que forman parte de estos nucleótidos, las vamos a ver ahora que ya las conocen, son ciclos o heterociclos, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice que son heterociclos? Porque están formados tanto por carbono como por nitrógeno, ¿sí? O sea, no son solo carbono, son nitrógeno y carbono, por eso se llaman heterociclos. Y tenemos dos, las purinas y las pirimidinas, ¿no es cierto? Las purinas, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? La adenina y la guanina, ¿cierto? ¿Y las pirimidinas cuáles serán? Citosina, timina y todas esas serán. Purinas, adenina, guanina, y pirimidinas, citosina, timina y uracila. Como ustedes pueden ver, las purinas y las pirimidinas tienen una numeración de posición de esos ciclos, de esos componentes. En la purina empieza aquí con el nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego salta, ¿no? 7, 8, 9. Son 9 componentes que forman parte de las purinas, y las pirimidinas, en cambio, van a seguir un orden como de los números del reloj, pero empiezan por abajo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Siempre la posición 1 y la posición 9 en las purinas y pirimidinas son las más importantes, porque son las que van a formar los enlaces. Estas purinas y pirimidinas van a formar tautómeros. ¿Qué significa tautómeros? Los tautómeros son los isómeros. ¿Y qué son los isómeros? Joaquín, ¿qué son los isómeros? ¿Qué significa iso? Igual. Iso, igual.
son compuestos iguales, pero que tienen tienen la misma fórmula química, pero sus disposiciones quizás un poco diferentes. En este caso, fíjense, el tautómero aquí está en forma aceto y aquí está en forma hidroxi, es el mismo compuesto, solo que aquí tiene hidrógeno y aquí ese hidrógeno ha formado, con el movimiento de electrones, se forma un doble enlace. Entonces, esos son los tautómeros. Entonces, el tautomerismo es normal en las bases nitrogenadas. Las formas más comunes de base son esta en forma aceto y el grupo amino que está en forma de NH. ¿Sí? Entonces, esa es la característica más importante. Entonces, esta es la forma ceto-enol, ceto, y esta es la forma enol, que es la que está en condiciones fisiológicas. Dentro de las purinas vamos a tener algunos derivados que les decía, no sé si se acuerdan, están las xantinas, que son derivados de los alimentos, por ejemplo, de la cafeína que era, del café era la cafeína, ¿no? La xantina del té, la teína, ¿se acuerdan? Y de la cocoa, ¿se acuerdan? Cocoína. La La cocaína. De la cocoa era la teobromina. Las es huellas, la otras. El té, el café, la cocoa nos proporcionan xantinas, es decir, en otras palabras, purinas. ¿En qué alimentos más comemos bases nitrogenadas, los ácidos nucleicos? ¿En qué alimentos comeremos? ¿En qué alimentos comemos? Natalia, ¿en qué alimentos comemos? Ácidos nucleicos, ¿en qué alimentos comemos? Las células que tengan el huevo, que es la célula más grande, ¿no? En la yema, después las carnes, sobre todo, son las que tienen las fibras musculares, tienen sus células, sus núcleos, y en esos alimentos vamos a comer tanto bases nitrogenadas, ácidos nucleicos en general. Entonces, esos son los derivados de las bases. Obviamente el cuerpo no va a utilizar las bases que comemos con los alimentos para formar nuestra información genética. El cuerpo, a pesar que comemos esas bases, no las utiliza, solamente utiliza las que están formadas endógenamente, porque es algo importante, ¿no? La información genética. Entonces el cuerpo prefiere sintetizar nuestras propias bases. Antes de formar los nucleótidos, la base más el azúcar va a formar lo que conocemos como los nucleósidos. Entonces, ¿qué es un nucleósido? Es base nitrogenada más el azúcar. ¿Sí? Base nitrogenada más azúcar. ¿Y qué es nucleótido? Base nitrogenada más azúcar más fosfato, ¿sí? Eso no se van a olvidar, eso siempre les pregunto. Entonces los nucleósidos hacen que el nombre de la base cambie. La adenina, por ejemplo, el nucleósido de adenina es la adenosina. El nucleósido de la guanina es la guanosina, de la citosina es la citidina y del uracilo es la uridina. Entonces, si ustedes se fijan, la posición 1 y la posición 9 de los nitrógenos forman un enlace llamado glucosídico. El enlace glucosídico con la ribosa, con el azúcar. Esta ribosa puede ser de dos formas. Puede ser una forma oxi o puede ser una forma desoxi. La forma oxi es esta, la que vemos aquí, cualquiera de esas cuatro. Y la forma desoxi es cuando aquí ya no tiene oxígeno, solo tiene hidrógeno. En la posición 2, es la posición 1, 2, 3, la 4, es la 5 y esta es la posición 5, sí, hasta ahí, ¿no? La posición... Son 5 números, ¿no? Que tienen posiciones, pero para diferenciarlas de los números de las bases nitrogenadas,
esta numeración de los azúcares lleva una coma encima, entonces es 1', 2', 3', 4' y 5'. Por eso el DNA, por ejemplo, dice que tiene una dirección de 5' a 3', o la ribosa, que ahorita vamos a ver. Pero, entonces la numeración es prima en las ribosas y en las bases es una numeración normal. Generalmente la posición 1 es la que se une y forma el enlace glucosídico con el nitrógeno 9 o con el nitrógeno 1. Y va a tener dos tipos de ribosas. El ADN va a tener desoxirribosa y el ARN va a tener nada más que ribosa, ¿ya? Entonces hay dos tipos de ribosa, la desoxirribosa y la ribosa normal, que es la oxi, en la posición 2. Cuando tiene la forma desoxi, van a cambiar entonces el nombre de los nucleótidos. Esos son entonces nuestros nucleósidos. Ahora veremos también existen isómeros que en este caso los denominan conformadores. Es la posición, fíjense, el enlace glucosídico une la posición 9 con la posición 1'. Esta puede estar, fíjense, de frente o de espaldas, ¿no es cierto? Dado la vuelta. Entonces, en ese caso, tenemos dos configuraciones, la sin, esta configuración sin, y la configuración anti, ¿ya? La sin y la anti. Ambas vamos a poder encontrarlas, pero las que más se encuentran es esta posición, la posición anti. La que es más común es la anti, ¿ya? Esa es la posición de los isómeros nada más. Entonces los nucleósidos siempre están en forma, o la mayoría están en forma anti. Luego tenemos los nucleótidos, que ya los habíamos visto, que están formados por base nitrogenada, su azúcar y su fosfato. Estos nucleótidos entonces pueden ser nucleósidos monofosfatados, pueden ser difosfatados o trifosfatados, ¿sí? Estos nucleósidos pueden ser nucleósidos monofosfatados, nucleósidos difosfatados o nucleósidos trifosfatados, ¿ya? Esta N significa nucleósidos. Un nucleósido monofosfatado es cuando tiene un grupo fosfato. Fíjense que este grupo fosfato se une a la posición 5' de la ribosa. ¿Sí? Aquí está la base hidrogenada, su enlace glucosídico, y este enlace que forma entre el oxidrilo del fosfato y el oxidrilo de la ribosa es un enlace éster. ¿Sí? Y de esa manera se forma un nucleósido monofosfatado. Ahora este fosfato se puede unir a otro fosfato y formar un nucleósido difosfatado, o unirse a 3 y formar un nucleósido trifosfatado. En el caso del ejemplo, este que tiene 3 fosfatos es el ATP, el adenosil trifosfato, ATP, ¿cierto? Aquí tenemos los nombres de los nucleósidos. Está la adenina, la adenosina. ¿Qué significaba adenosina? Adenina más su azúcar, ¿no es cierto? Y luego el nucleósido fosfatado, que es en este caso adenosina monofosfato. De la guanina, igual, guanosina monofosfato. Citosina, citidina monofosfato. Uracilo, uridina monofosfato, y la timina, que es la timidina monofosfato. Estos se pueden volver a fosforilar y formar la adenosin difosfato o adenosin trifosfato. Entonces, todos estos se pueden fosforilar. Cuando la ribosa está en forma desoxi, entonces, por ejemplo, el ATP
puede tener dos formas, puede tener ATP o puede ser desoxi ATP, que se lo escribe así, ¿ya? El ATP entonces, o el ADP o el GTP puede ser de esa forma, desoxi ATP. En cambio, el uracilo será desoxi, el UTP, ¿sí o no? Puede haber la forma, pero no existe en el DNA, ¿no es cierto? ¿El DNA qué bases tiene? Adenina, guanina, citosina y timina, ¿no es cierto? En cambio, el RNA ¿qué tiene? Adenina, guanina, guanina y uracilo, ¿no es cierto? En vez de la timina, más bien va a ir en uracilo. Entonces, esto, cuando vemos esta D por delante, es que es un nucleótido desoxi. Esa D significa desoxi. Entonces, esos son los nucleótidos. Ahora vamos a ver sus funciones, que eso siempre les pregunto también, las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Fíjense, en la primera fila están los nucleótidos trifosfatados. Estos nucleótidos trifosfatados, el ATP, GTP, UTP, CTP, aquí podemos aumentar el desoxi ATP, desoxi GTP, desoxi CTP, desoxi TTP. Estos nucleótidos, ya sean oxi o desoxi, son los que forman parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Son los que forman parte de los ácidos nucleicos. Es decir, para que se sintetice el DNA, les requerimos nucleótidos trifosfatados. El ATP ya hemos dicho que es importante porque es nuestra moneda energética, ¿sí? Gracias al ATP vamos a sintetizar diferentes moléculas, diferentes compuestos, por eso es importante el ATP, es nuestra fuente energética. Luego el GTP también es un compuesto energético, pero es menos utilizado, no tan importante como el ATP, pero sí es utilizado sobre todo en la síntesis proteica. El GMP o el AMP cíclico, ya hemos dicho que son segundos mensajeros hormonales, y el GMP cíclico sobre todo trabaja cuando estamos en contacto con el óxido nítrico, ¿ya? Con el óxido nítrico en el proceso de la relajación del músculo. También tenemos el UDP, el uridín difosfato, que interviene en la síntesis o en el metabolismo de los carbohidratos, en especial en la síntesis de la lactosa y del glucógeno. También tenemos el CTP que va a intervenir en la síntesis de fosfolípidos, esfingolípidos en general. Y aquí tenemos el UDP, que también va a ayudar a la formación de la bilirrubina directa, ¿no es cierto? Que la bilirrubina se conjuga con el ácido glucurónico, pero ¿quién le trae a ese ácido glucurónico? El UDP, ¿sí? Entonces, ayudan estos compuestos a formar diferentes moléculas. O sea que no solamente van a formar parte del DNA, también tienen otras funciones. Entre esas funciones también podemos destacar la función de coenzimas. Estos nucleótidos van a formar parte de las coenzimas. ¿Qué coenzimas? Por ejemplo, están los NADs, los NAD fosfatos, los FAT. La coenzima A, que es la que deriva de la vitamina B5, son las más importantes de las coenzimas que están formadas por nucleótidos. Luego también los nucleótidos han sido utilizados como fármacos, o sea que hay fármacos que tienen origen de nucleótidos. Vamos a tener uno de los más reconocibles, el alopurinol. El alopurinol, que es un compuesto purínico que se utiliza como tratamiento de la gota. Este compuesto purínico inhibe a
la síntesis de ácido úrico y por lo tanto el paciente ya no va a tener hiperuricemia. En la gota generalmente hay aumento de ácido úrico. Entonces el allopurinol es un fármaco que va a inhibir la síntesis del ácido úrico y por lo tanto el paciente ya va a tener menos ácido úrico. Entonces los fármacos también van a ser utilizados para esas patologías con alteraciones de las bases nitrogenadas. Entonces los nucleótidos, una vez que ya se han formado, esos nucleótidos pueden unirse con otros nucleótidos. Fíjense en este esquema, aquí está la base nitrogenada, aquí está la ribosa, y esa ribosa termina en la posición 5', ¿se acuerdan? Es la posición 5'. Esa 5' se une con un grupo fosfato por un enlace éster. Y ese fosfato puede también formar otro enlace con la posición 3', con esta posición 3', con este oxidrilo que está en esa posición, va a salir una molécula de agua, un H2O, y nos va a quedar un hidrógeno, más bien un oxígeno, ¿no? H2O, va a quedar un oxígeno y se va a formar otro enlace tipo éster. Entonces hay dos enlaces éster y un éster, y aquí es otro enlace éster. Por eso se llama fosfodiéster. Entonces de esa manera se forma este enlace, fosfodiéster, porque está formado por un fosfato y dos enlaces ésteres, ¿sí? Dos enlaces ésteres. El fosfato, el enlace fosfodiéster, entonces ¿qué une? Une dos nucleótidos. Los nucleótidos, ¿por qué se unen? Por enlaces fosfodiéster. Así como los aminoácidos se unían por enlaces peptídicos, los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster, por esa interacción entre la posición 5' de un nucleótido y la posición 3' de otro. Interactúan y forman el enlace fosfodiéster. Ya saben entonces dónde sale el enlace fosfodiéster. El ADN y el ARN van a formar enlaces diéster, ¿no es cierto? Fosfodiéster. El ADN, ¿cuántas cadenas tiene? Dos, ¿no es cierto? Y el RNA, una nada más. Pero a pesar de tener dos y una, siempre van a tener enlaces fosfodiéster, que va a unir un nucleótido con otro nucleótido. Por eso se llaman polímeros, es decir, unión de varios nucleótidos. Un nucleótido se une con otro nucleótido mediante enlaces fosfodiéster. Ahora, el enlace en los extremos van a tener posiciones. Fíjense, este extremo de abajo queda libre la posición 3', por eso este es el extremo 3'. Y arriba queda libre el fosfato que está unido a la posición 5', por eso es el extremo 5'. Entonces, la dirección es de 5 a 3, ¿no es cierto? De 5 a 3'. Por la ribosa es sobre todo esta dirección. Si es ADN, aquí va a tener su otra cadena. Aquí abajo será, ¿qué posición? ¿5 o 3? Aquí es 3, aquí ¿qué será? 5, porque son antiparalelas, ¿no es cierto? Y aquí será 3'. Y entre estas dos cadenas se unen mediante enlaces fosfodiéster. No. Los nucleótidos se unen por fosfodiéster. Y aquí la otra base, aquí timina está con adenina. ¿Con qué se une? Aquí guanina se une con citosina. ¿Mediante qué se unen estas dos bases? Adenina con timina. Por puentes de hidrógeno. La guanina con la citosina se unen por 3 puentes de hidrógeno. La adenina con la timina por 2 puentes. ¿No es cierto? Por lo tanto, la cantidad de adeninas y guaninas, que son purinas, va a equivaler a la cantidad de guaninas
de guaninas y citocinas. Entonces la cantidad de purinas es igual a la cantidad de pirimidina. Cuando hablamos de purinas es adenina y guanina. Cuando hablamos de pirimidina, citosina y guanina. Entonces la cantidad es igual. ¿Qué ley estamos hablando? ¿Recuerdan? De la ley de Chargaff. ¿Cierto? La ley de Chargaff. ¿Qué dice la ley de Chargaff? Que la cantidad de purinas es equivalente a la cantidad de pirimidina. En el DNA, o sea, el DNA cumple la ley. El RNA no cumple la ley porque solo es una cadena. En cambio, el DNA sí cumple la ley porque va a tener dos cadenas complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre con la citosina. La adenina y la guanina son purinas y la citosina y la timina son pirimidinas. Por eso hay esa igualdad de bases en cantidad, ¿no es cierto? Si hay 10 purinas, habrán 10 pirimidinas. Y en base a esto, vamos a resolver dos ejercicios para sus filas, para las últimas filas, para el parcial. Mucho 15.